Bienvenidos y bienvenidas a este programa, el programa en persona de Canal 13 Canarias. Hoy 24 de noviembre, en víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tenemos nosotros hoy en este estudio a la compañera Juana María Santana, activista feminista y abogada. Gracias por estar aquí, Juani. Gracias a ustedes, Miriam. ¿Qué es la violencia de género para aquellas personas que nos están escuchando? ¿Cómo la definiríamos? Bueno, ya hay una ley que la define, que es toda violencia psicológica, sexual, física, de cualquier tipo que se ejerza contra las mujeres por el hecho de serlo, diferenciando así que la lucha sea porque pertenecen a bandas rivales o porque le van a robar o por lo que sea. Entonces, lo que sí que está generando quizá un poco de confusión, por último, es la palabra género. La violencia por razón de género, lo que significa es que a cada sexo, a cada uno de los dos sexos, en un sistema binario sexual como tenemos los mamíferos en general, pues se le asigna un rol en sociedad. A ese rol, el feminismo ha venido llamándole género. Y entonces el rol femenino se caracteriza por una serie de papeles de sumisión, de introspección, de posibilidad de perder el trabajo, de no poder estudiar, etcétera, cosas contra las que se ha venido luchando. Y el rol del sexo masculino o su género vendría determinado por la acción, por la extroversión, por el acceso al poder, por el ejercicio de dicho poder. Entonces se van produciendo abusos, porque eso hay una clara discriminación en detrimento de las mujeres, y como el poder corrompe, y el absoluto, absolutamente, pues han terminado de esta manera. O sea, vemos normalmente la violencia extrema, que es como la punta del iceberg, que es la violencia física y la violencia que llega al asesinato, que deja huérfanos, que deja familias rotas, que hace perder vidas, pero el sustento de esa violencia física es la gran base de violencia estructural, sistemática, institucionalizada que ha habido contra las mujeres en general. Y que están por detrás en todo, o sea, se piden cuotas y la gente dice, no, cuotas no, que acceda la que valga. La que valga. Pero es que hasta hace poco eran solo hombres, valieran o no, y ahora mismo nadie le pide a un señor que demuestre su valía, es decir... ¿Y las mujeres sí? ¿Por qué las mujeres tienen que demostrar que valemos? Bien, no es que tengamos que demostrarlo, lo que ocurre es que no hay referentes, es decir, hemos sido invisibilizadas mucho tiempo y no tenemos no podemos ofrecer como garantía esa experiencia. La gente no nos tiene confianza porque no tienen costumbre de vernos. Que no significa que no sirvamos ni que no hayamos hecho muchas cosas que en el arte, por ejemplo, se han atribuido a artistas varones, en los descubrimientos se han atribuido otros inventores o descubridores, y que han recibido premios que se han querido negar a las mujeres. O, por ejemplo, para acceder a la Real Academia, en las letras, lo mismo, esos sillones han estado ocupados por varones que han rechazado activamente la incorporación de mujeres. En política lo mismo. Política. Tú lo sabes. Claro, lo sé. Los recursos son casi inexistentes, no hay apoyos, no hay mecenas, no hay apoyo de ningún tipo. Entonces, eso, si no hay un sostén, la persona se agota. Cuando no hay una red, cuando no hay unos medios financieros, en fin. Sí, hoy que es 24 de noviembre, Juani, ¿cuál es el objetivo, crees tú, que esta celebración del día 25 de noviembre? Realmente, ¿por qué tenemos que celebrar este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? Realmente estamos ya acostumbrados a que haya casos de asesinatos por parte de hombres hacia sus parejas o exparejas, y niños por delante también, niños y niñas. Bueno, es una forma de que no se olvide, de que no se integre, de que no desaparezca esa figura, digamos, del maltrato a las mujeres, porque por desgracia sigue existiendo. Ahí están las estadísticas del Poder Judicial que lo indican, estadísticas aportadas por la policía, por el Ministerio Fiscal, no son inventos. Es una estadística terrible de muchos miles de mujeres que han venido muriendo en este país. Y no es una lacra, es un invento social, es decir, es algo que se toleró demasiado tiempo
las mujeres poco a poco iban parcheando, queremos derechos sexuales y reproductivos, queremos votar, queremos poder presentarnos a unas elecciones, queremos poder estudiar, queremos poder trabajar en todo tipo de trabajos y no solo en aquellos de supervivencia y muy malamente pagados. Pero claro, se me acaba de ir el iPhone. ¿Cuál es el objetivo de esta celebración? Sí, O sea, exacto. Pero claro, llega un momento en que decimos, hay que hacer algo. Y en esas reuniones internacionales, en el año 81 se determinó fijar este día, el 25 de noviembre, como no es celebración, porque realmente no hay nada que celebrar, por desgracia es horroroso, pero sí como recordatorio de que hay que seguir en esa lucha contra la violencia contra las mujeres. ¿Y la violencia de género es un problema social que está poco visibilizado o demasiado visibilizado? Yo más bien diría que está mal visibilizado. Hemos perdido mucho tiempo, hemos hecho un recorrido nefasto, desde la mató porque era suya y en el Código Penal que se penalizara muchísimo con cadena perpetua a una mujer que se defendía y sin embargo se dejara en libertad a un hombre que matara porque fue un ataque de celos, enajenación mental, estaba borracho, etc. O sea, ese desequilibrio que intentó saldarse con una ley contra la violencia en el año 2004, con muchas resistencias por parte de mucha gente que pensaba, pobrecitos varones, ¿no? Esa ley trata de llegar a un sitio correcto, es decir, a que desaparezcan, aunque por desgracia los delitos no han desaparecido, ni el robo, ni el hurto, ni la extorsión, ni el secuestro. Los delitos parecen consustanciales a la naturaleza humana, una parte oscura de la naturaleza humana. Pero en este caso concreto, como digo, se perdió la oportunidad de sensibilizar desde el principio a la sociedad para que denunciara, igual que lo haría cuando en la calle están maltratando a un señor, la gente llama, hay alguien peleándose, hay riesgo para una vida, pero cuando ven que es un tema de pareja o es una mujer la que está siendo agredida, te dice que no se te metas tendía en eso. a decir que era un tema personal. Personal, privado. Oías que estaban maltratando a la vecina del lado, de arriba o de abajo y te callabas y no llamabas a la policía. Es más, en muchos casos también si se llamaba, pues no se encontraba el eco que se tenía que encontrar. Y lo que se hacía era animar a las mujeres a denunciar. Cuando las mujeres están aterrorizadas, como cualquier persona puede estarlo, por ejemplo, el síndrome de Estocolmo que se da en las personas secuestradas, porque se da en las personas, si se diera solo en las mujeres, no se habría tenido en cuenta. Habrían dicho que las mujeres tenemos ese rasgo, esa característica. En este caso se ha abandonado a esas mujeres y tenemos todavía en el informe último publicado en este año del Poder Judicial un porcentaje de denuncias por parte de los familiares de las víctimas muy pequeño, de un 1 y pico por ciento, no recuerdo exactamente el pico, 1,7 o así. Un 10% de la sociedad denuncia, un 20% está en atestados policiales o en temas de protocolos sanitarios. El grueso recae sobre la víctima todavía hoy en día. Y Juan, y la actitud de la víctima que denuncia a ese agresor pero en comisaría, pero después cuando se trata de prestar declaración ante el juez, pues da marcha atrás. ¿A qué se debe eso motivo? ¿Una dependencia económica? A todo ese conjunto de cosas del terror. Es decir, partimos, antes hablaba del decreto, los reales decretos que desarrollan directivas para la brecha salarial, etcétera. Todo eso conforma un ámbito desalentador para las mujeres, es decir, no hay apoyo social, no hay apoyo económico, no hay apoyo financiero. En algunos casos pues están esas viviendas a las que se puede acceder, pero hay pocas garantías, o sea, todavía la cosa está embrionaria y eso que llevamos unos 20 años. Pero 20 años después de un imperio del terror que se mantiene para las personas que siguen siendo víctimas y que siguen siendo asesinadas o ven en televisión o en los medios cómo asesinan a otras y cómo se dice, ha sido asesinada o ni siquiera así, sino ha muerto como consecuencia de tal
Y no se dice luego nunca qué pasa con esas personas que han matado. El presunto agresor, incluso Presunto. se le llama, aunque se les pille con las manos en la masa, Hay que hablar siempre matando. de presunción de inocencia, ¿no? Aunque se declaren ellos culpables, siguen con la presunción de inocencia, cosa que no se hace en ¿Y por muchos qué mata? otros. ¿Por qué mata y no la deja ir? Yo creo que, aunque se dice que no son locos, sino que son hijos sanos del patriarcado, yo creo que sí hay una perturbación. Es decir, que ese patriarcado causa una perturbación y está alentado por determinados comportamientos que vienen además adobados con un porno, con una prostitución, con una cosificación de las mujeres, que hace que se desprecie totalmente a las mujeres y que los varones en muchos casos, para sentirse por encima de alguien, tienen a su mujer. Y como ven que no existe realmente esa resistencia que debería existir, ya hablé de los escasos porcentajes de personas ajenas a la víctima, aunque sea de su entorno más cercano, que denuncian, pues ellos se van cada vez obnubilando más, porque la violencia es un círculo vicioso, y eso lo sabe cualquier persona que sea adicta a lo que sea, ya sea una ludopatía, ya sea el porno, ya sea... La violencia también es un vicio, es decir, la gente va entrando en un rollo de adrenalina, luego pasa la luna de miel, ay perdóname, no volverá a pasar, aquello es maravilloso, hasta que el cuerpo demanda el nuevo chute de violencia, ¿no? Y lo peor es que esto, aparte de cegar vidas, de destrozar vidas, de dejar mujeres discapacitadas en vida, de las que tampoco se habla, se carga también vidas futuras. Y no solo la violencia vicaria con los hijos nacidos, también con los no nacidos o con los que nacen con taras debido a esa violencia. Es muy grave. Es que cuando se oye cómo se frivoliza esto de las denuncias falsas y de que porque ellas no los dejan, ellas tienen la culpa, etcétera, o son las propias madres las que dicen, o sea, todo eso frivoliza y minimiza la culpa, la gran culpa que tiene la sociedad en crear estas especies de monstruos que piensan que pueden asolar a su familia. Y realmente, Juani, el perfil del agresor puede ser cualquiera, entonces. O sea, realmente aquí nadie se salva, igual que ninguna mujer se salva. Cualquiera puede ser víctima de violencia de género. Claro, ya para mí, esto es una opinión personal, aquí sí, yo creo que hay un componente de perturbación mental. Tenemos casos como este médico que tenía la familia, o sea, gente con estudios preparados, incluso gente con dinero de cuna, es decir, de toda la vida, pero es gente que sigue maltratando a las mujeres o usándolas o despreciándolas y que en esa salsa en ocasiones llega a lo peor. Pero tenemos la idea siempre de que es ese pobre obrero que frustrado y cegado por el alcohol y embrutecido por la falta de estudios, maltrata y mata. Pero no siempre es así. O sea, hay obreros maravillosos que todo lo que les falta de estudios lo tienen de inteligentes, simpáticos y buena gente, cariñosos con su familia. Pero hay gente que lo tiene todo y prefiere maltratar, matar, despreciar. ¿En qué va? Pues va en la sociedad que hemos creado estos monstruos, porque yo me niego a pensar que sea un endemismo del ser humano. Creo que se podría erradicar, igual que Europa ha ido tratando de erradicar las guerras en su territorio y pasamos un tupido velo alrededor de esto en estos momentos, por desgracia. Pero se ha conseguido minimizar el tema de las guerras en Europa y yo creo que se podría intentar minimizar el impacto de la violencia, ir erradicando la violencia si empezamos en Europa y lo extendemos al exterior, porque tenemos tendencia también a pensar que es colonial el intentar erradicar la mutilación genital femenina, el casamiento forzoso, el casamiento infantil. Perdón, eso es derechos humanos y eso es universal. No es colonial, es universal. Entonces, si pensamos que los derechos humanos son coloniales, tenemos un problema, porque pensamos que somos distintos, incluso superiores, ¿no? Pero no sé por qué hay una especie de malentendido en algunas personas que deberían ser abanderados de estos temas
incluidos grupos como los verdes, ecologistas y demás, que creemos que no solo somos distintos unos grupos occidentales de otros, de otras latitudes, sino que incluso si se trata de varones o de mujeres también pensamos distintos. Es decir, si vienen inmigrantes hay que darles entrada, no nos planteamos si hay que hacer algo en origen para mejorar la situación, no, tenemos que abrirle los brazos. Pero claro, o sea, hay mujeres que huyen del casamiento, de la mutilación, y eso ha costado muchísimo que se vea que simplemente es una mutilación, es la indemnidad física de lo que se está procurando y entonces y lo que está en riesgo. Queda un poquito de recorrido, pero yo creo que, bueno, si logramos que el mundo no explote muy pronto, igual conseguimos erradicar esa violencia, se podría. Se podría. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, el programa en persona, estamos hablando con Juana María Santana, activista feminista y abogada. Y hoy, víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género, el 24 de noviembre, pues te pregunto, Juan, ¿en qué está fallando la lucha contra la violencia de género? ¿Falta de recursos humanos, técnicos? Los protocolos del agresor, se incide más en la víctima que en las medidas cautelares hacia ese agresor. Bueno, todo el rato hemos estado diciendo más o menos lo mismo, que llevamos una inercia, que arrastramos una inercia. Entonces, es cierto que está poco dotado. O sea, los recursos son escasos, por más que se echen cara, que es para los chiringuitos feministas y no sé qué. Bueno, hay que cuestionarse, porque todo es revisable, si se está empleando bien lo poco que hay. También es verdad, hay que cuestionárselo. Hay que cuestionarse si los protocolos están sirviendo, hay que cuestionarse si las instituciones que deberían estar a nuestro servicio, como la policía, la Guardia Civil, el Ministerio Fiscal, la Judicatura, los Ministerios de Interior y de Igualdad, el Ministerio de Sanidad, todos estos, si están realmente haciendo su papel, su función, si los medios están contribuyendo a que se difunda esto o no. Y entonces yo pienso que se podría hacer más, claro. O sea, lo que se está haciendo mal, yo pienso que es eso, que hay poca revisión, poca rendición de cuentas, como en muchos sectores. Lo que pasa es que esto es terrible. Un seguimiento de lo que está fallando. Sí, un seguimiento, pero que lo que yo he podido comprobar en mi recorrido profesional es que la igualdad es como una patata caliente, que nosotros diríamos papa caliente, que nos vamos tirando unos a otros. O sea, nadie quiere. Eso es para los especialistas, como si hubiera que ser especialista para detectar la injusticia flagrante, inmensa, que supone el machismo. Nadie quiere, porque es como quedar mal, es como demostrar que vas a acabar con la familia, con la sociedad, con el orden establecido, van a ser poco menos, que es peor el feminismo que la guerra, es decir, es terrible, ¿no? Pero ese es el enfoque que se le quiere dar. De hecho, muchos de los dineros destinados a esa lucha se han derivado a otros sectores enmarcados dentro del ámbito de la igualdad, pero que deberían tener su propio presupuesto, porque es muy escaso el que tenemos y es muy grave, son muy graves las consecuencias. Y a nivel de Europa, ¿cómo percibe nuestro país, España, en relación a este tema de la violencia de género? Bueno, ¿Estamos adelantados con respecto, por ejemplo, a Francia, Italia, a nivel europeo? ¿Cómo tú lo percibes? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, y te lo digo de primera mano. Es decir, Francia se caracteriza por sus luchas, vamos, que dan ejemplo, ¿no? Salen a la calle, hicieron la revolución, son muy adelantados en muchas cosas. Reivindicativas, muy reivindicativos, pero son muy machistas, y que me perdone Francia, porque está muy feo hablar de la gente que no se puede defender. Pero te lo digo porque he asistido, cuando estaba en Médicos del Mundo, a reuniones con Médicos del Mundo Francia, y ellos se escandalizaban con los enfoques nuestros. Y ellos son una parte, o sea, ellos representan, claro que yo no conozco a toda Francia, no Tolmen y esas cosas, claro que no, pero a priori el país que primero está implementando las directivas europeas, nuestras leyes orgánicas de igualdad y contra la violencia machista,
fueron las primeras en Europa. Y se han creado cosas como los registros para el salario y demás, que son medidas avanzadas. No las hemos inventado, porque yo sé que el PSOE va de abanderado de este feminismo de crear leyes, pero estas leyes son directivas que se han implementado muy bien, lo celebro, ¿vale? O sea, tiene mérito. Porque si no tendríamos que aplicarlas directamente, que es lo que ocurre con aquellas directivas que no se implementan dentro del plazo, que no se desarrollan legalmente en los países, en los Estados miembros. Pero Italia, lo mismo. Italia. Y sin embargo tienen una jefa de Estado, es decir, Sí, es que nos podemos llevar sorpresas porque existe entre la derecha y la izquierda una cosa rarísima, y es que tradicionalmente las personas se ha identificado a la izquierda con la gente con más dinero. Y tradicionalmente la gente con más dinero algo ha educado a las mujeres. Es decir, como tenían tanto dinero, pues querían rodearse de personas que no metieran mucho la pata, que supieran tocar un piano, que supieran hablar un idioma, que estuvieran leídas y cultivadas, y sobre todo también que te echara una manita, te diera alguna idea y no quisiera ir más allá. Entonces la derecha se caracteriza tradicionalmente, y yo sé que estoy haciendo de un plumazo un recorrido, por eso, por tener a su lado, por más que también le pusiera cuernos y se fuera al burdel, a una señora. Sí. Decían, es la señora de la casa. Y en la izquierda, en el otro lado, los obreros que trataban de luchar contra la pobreza y demás se reunían en los bares y dejaban el trabajo de fuera, porque las mujeres pobres, desde el punto de vista económico, por desgracia, esta palabra no ha pasado en nuestro país, siempre han tenido que trabajar. Eso de que se han incorporado recientemente, no, se han incorporado a determinados puestos, pero las mujeres han trabajado siempre en el campo, en la limpieza, bueno, en la casa siempre. Como en la casa pero siempre. Me refiero a asalariadas en el campo, en los puestos de los mercados, como modistas, como lavanderas, siempre. Y todos los oficios han estado las mujeres, excepto en aquellos que requerían un poquito más de fuerza y que estaban mejor pagados. Y haciendo malabarismos con la economía. Por supuesto, y con la crianza de innumerables hijos, porque la Iglesia además prohibía cualquier método anticonceptivo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la izquierda, que lidera estos movimientos obreros, llega a donde tiene que llegar, sigue tirando solo de hombres, a pesar de que ya podría estar incorporando mujeres. A grosso modo, como siempre. Y entonces piensan que cuando las feministas decimos que no a la prostitución, a la pornografía y demás, estamos siendo malas con ellos, un agravio comparativo, porque los otros lo han tenido siempre de aquella manera tan elegante, ¿no? Y ahora ellos se quieren incorporar a ese poder también sobre las mujeres. Y hay ahí una cosa, entonces es dificilísimo en la izquierda que las mujeres se impongan. De hecho, hemos llegado a tener vicepresidenta, pero después enseguida lo tuvo también la derecha. Y ahora tienen en Italia una mujer al frente del país, pero claro, es de una derecha. Y en Estados Unidos prefirieron a un señor, por decirle de alguna manera, para no insultar, a una mujer muy preparada como era Hillary Clinton, a la que incluso llegaron a llamar criminal de guerra, habiendo sido una secretaria de Estado de un presidente que fue Premio Nobel de la Paz. Entonces, no sé, que alguien me lo explique, porque ¿cómo puede un Premio Nobel de la Paz hacer políticas criminales? O sea, es un Estado presidencialista, Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es que ella es una criminal y él es un héroe de la paz? No se entiende. Y prefirieron tener a ese señor que ahora está imputado y demás. O sea, esto es así, es lo que tenemos. Y yo recuerdo las grandes discusiones con hombres, con varones de la izquierda, que decían que era preferible Trump, porque así iba a haber una revolución, iba a haber una explosión, se iban a rebelar contra eso. Y yo decía, no va a salir Hillary, estate tranquilito que no va a salir Hillary, pero también te digo que no va a haber ninguna revolución. Y en la política de la mujer, entonces, realmente tú has estado en iniciativa feminista. ¿Cuál era el comportamiento del hombre cuando estaba una mujer en este tipo de responsabilidades políticas?
Depende. Es decir, la regla general es ponerle obstáculos. Es decir, al partido en el que yo estaba se le puso obstáculos desde el poder para acceder a los avales que nos Vale, sí. correspondían y tuvimos que ir a partidos en la oposición y demás. Eso por un lado. Después teníamos la posibilidad de repetir una hazaña como hicieron las suecas de lograr un escaño en el Parlamento Europeo o de lograr algún escaño en el nacional, y hasta ese momento se había estado subvencionando el escaño y se dejó de subvencionar el escaño. Es decir, nosotros no tuvimos jamás ninguna ayuda, ninguna ayuda. Ni para llegar, ni la habríamos tenido después para mantenernos. Ya se nos amenazaba con, te vamos a quitar todo. Sin embargo, entre ellos se ayudan. Ah, no te dan los votos para formar grupo, yo te cedo un parlamentario. Yo te hago esto, yo lo otro. Y se ayudan entre ellos. Dices, también hay mujeres, sí, pero están ahí porque tienen que tragar con ese tipo de historias. Que me perdonen las compañeras, la palabra es feísima, pero es la realidad, que a veces hay que tragar circunstancias y tragar cosas. Que no nos gustan, sí. Por ejemplo, cuando el golpe de Estado, el 23F, salieron, cuando ya todo se neutralizó, digamos, aquella violencia, y salían por las ventanas los implicados, sacaron, entonces Felipe González, entonces presidente, hizo salir a todas las mujeres en la clandestinidad, las parlamentarias que habían estado allí junto con todos ellos que se tiraron al suelo, y después a X hora vinieron los medios y salieron solo varones con sus abrigos echados por encima y sus puros como los héroes de la nación. Entonces, eso está en la retina de la gente, pero no el porqué y no eso que yo, en una ocasión pusieron 3 documentales uno detrás de otro. El último, que era ya muy tarde, pero me tuve la paciencia de esperar, ya pusieron esta salida de las mujeres. Pero en los primeros, que es lo que suele ver la gente, luego irse a la cama, te vas con esa imagen, te vas con la imagen de que no había mujeres, sino que ellos fueron los que guisaron y comieron todo, llegaron a acuerdos con, vamos a decirlo así, con los golpistas, y esto es lo que ha pasado. Entonces hay demasiadas rémoras falsas, impuestas, sobre la figura femenina, y poco a poco nos las iremos sacudiendo y iremos demostrando, nuestra valía, inevitablemente, o sea, por el peso del tiempo. Y por las cuotas. Y por las cuotas. Te iba a decir lo de la cuota en los partidos políticos, porque antes los partidos políticos solamente lo componían señores. Ahora esta lista cremallera, hombre, mujer, o un partido donde solamente haya mujeres. Únicamente las 15 mujeres. Pasa una cosa curiosa. Lo de todas mujeres está prohibido porque la ley exige la paridad. Ahora, exige la paridad, pero no dice que tenga que haber equilibrio entre todas las listas, con lo cual cuando yo me presenté al Senado, era la única cabeza de lista, todos los demás eran varones, y salieron solo varones a representar a Canarias en el Senado, en la Cámara Territorial. Entonces, claro, yo, como iba una sola mujer, tenía 2 suplentes y puse 2 mujeres, porque quería que si fallaba yo, fallaba la siguiente, que hubiera una mujer. Y me obligaron a poner a un varón como suplente, porque infringía la ley de igualdad. Y sin embargo, que el panorama fuera exclusivamente masculino cuando se celebraba, no se habían parado a pensar eso. Es decir, se piensa lo que conviene y se vigila lo que conviene. ¿Se interpreta mal entonces? No se interpreta, la ley dice lo que dice, la ley es mejorable. Todas las leyes son revisables, todas las leyes se pueden ir revisando, modificando, se puede suprimir artículos, se pueden añadir otros, se pueden cambiar párrafos, se puede... La Constitución, el tema, por ejemplo, de la regencia, pues está... ¿Qué dice la regencia? Que primará el hombre sobre la mujer. Sí, el varón. El varón. Porque hombres somos todos, que esas otras, nos han quitado hasta el nombre. La raza humana, el hombre... es varón y mujer, macho y hembra. Igual que hay osos, osa, etcétera. O sea, esto es lo que hay.
No, la raza humana no es la raza humana y la raza mujer, no. O sea, Eso. entonces, La Constitución. la Constitución, por un lado, el artículo 14, que no está protegido igual que la sección primera, está fuera de la sección Va. primera, es decir, mañana puede venir alguien y eliminar ese artículo, o cambiarlo de alguna manera, sin todas las garantías que tiene la sección del 15 al 29, dice que todos somos iguales ante la ley. ¿Mm? Que nada de sexo, ni orientación, ni ninguna otra característica. Pero después, a la hora de elegir la máxima institución, pues dice que se preferirá al varón a la mujer dentro de la misma línea, es decir, la misma familia, 2 hermanos, él, que es lo que ha pasado. Sí. Que mucha gente ha dicho, bueno, pues mira, como ahora tenemos dentro de la igualdad el tema del género, pues y la mujer sentida y el varón sentido, pues a ver si Elena se siente hombre y reclama su derecho al trono como varón. Entonces, bueno, pues se da en esta serie, cuando tú, o sea, de aquellos polvos, estos lodos, cuando tú enredas, y eso ha sido un enredo, lo de la Constitución, y se preferirá el varón a la mujer, y poco fue para los 7 que se eligieron como padres de la Constitución, aunque había mujeres, no las dejaban participar de la misma manera, o sea, era una cosa, digamos, casi anecdótica. Pero supongo que trabajarían muchísimo, no quiere decir que no trabajaran, sino que en muchas ocasiones el trabajo se hace a un lado, y lo sé también por experiencia. Es decir, en muchas ocasiones las mujeres trabajamos de más para nada. Pero bueno, va quedando ahí, va quedando ahí, va quedando ahí. En este caso, eso hay que cambiarlo, pero claro, nadie quiere cambiar eso porque el título 2 entero sí que está debidamente protegida y no se puede modificar la Constitución sin hacer la reforma agravada del 169, que no quiero meter la pata de memoria, pero vamos, la reforma sencilla, la reforma agravada, que es la que habla de disolver las Cortes, volver a convocar y volver a aprobar ese proyecto de reforma. Entonces no quieren. No quieren. ¿Es posible prevenir la violencia de género, Juani? Pues ya Claro. es violencia también. Dispersando, pero es que nos hemos ido a las raíces. El tema de la Constitución es importante, Sí, es importante porque realmente yo creo que es importante leer es violencia. Es violencia, es violencia que hayan puesto a una persona y hayan puesto a otra por su sexo por delante. Porque todo el mundo dice, pues si es prostituta porque quiere, pero ¿y si Elena quiere ser reina? Sí. ¿Por qué no puede? Porque es una mujer. Entonces, a ver, tenemos que salir de esto. Eso es violencia. Nos fuimos, como estaba diciendo, a la raíz del problema, o sea, a la base del iceberg. Pero arriba, esa violencia más manifiesta, como es la terrible violencia física y psicológica, que hay muchas mujeres que enloquecen, y la violencia vicaria y el asesinato, se puede prevenir, como también hemos estado diciendo, lentamente, a través de mucha formación, mucha sensibilización, de penas también, porque el antipunitivismo, esa cosa de no, con la pena no se consigue nada. El día que se los quiten a los terroristas de Estado, que es lo que les duele a los políticos que hacen, los mismos políticos que hacen pensiones miserables y para ellos pensiones maravillosas por mucho menos tiempo trabajado, esos mismos políticos penan muchísimo los atentados contra sus personas. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre con las mujeres? Que esos mismos políticos dicen que la pena que eso no afecta para nada, no sirve. Pues sí sirve. De hecho, se agravan las penas cuando se ve que los delitos son más graves. Claro. Y eso no sirve. Una de las medidas tiene que ser punitivista, es decir, el Código Penal está ahí para penalizar y tiene que seguir estando ahí. Otro tema importante es si crees que los jóvenes hoy las jóvenes y las están más concienciados o pasan un poquito del tema de la violencia de género. Ha habido mucha confusión, por último, con el género, ya digo, o sea, muchas mujeres jóvenes se sienten acomplejadas y piensan en el derecho al aborto, en la violencia obstétrica, en el derecho a acceder a cargos, al poder, porque hay personas que en el pasado estuvieron penalizadas por su orientación sexual,
o por la vida que quisieron llevar. Y entonces piensan que es todo junto, todo está en el mismo nivel, y no lo está, no lo está, no lo está. Claro que todas las personas, seamos de la orientación sexual que seamos, llevemos el tipo de vida que llevemos, nos vistamos y nos arreglamos como lo hagamos, y desarrollemos nuestra personalidad como lo hagamos, tenemos derecho a tener todos los derechos y todas las posibilidades de desarrollar nuestro potencial humano, de estudiar, de trabajar, de crear, de todo. Pero si nos vamos a cómo hemos estado las mujeres en el mundo, creo que las mujeres que ahora mismo desarrollan sus carreras, desarrollan su arte, mantienen su vida, llevan una vida más saludable, hacen deporte, etcétera, se lo deben a las feministas que murieron por ellas en el pasado y que siguen muriendo porque esto se socialice y se globalice en el mundo. Porque tenemos que recordar que hay países como, bueno, no voy a nombrarlos, pero países que están sometidos a regímenes que someten a las mujeres de una manera terrible, terrible, y que nosotras venimos de ahí, que esa gente no es distinta a nosotros. Nosotros venimos de ahí, de la mantilla, del sometimiento, del analfabetismo, de la carencia de recursos, y estas mujeres jóvenes tienen que quitarse los complejos, agradecer lo que se ha hecho por ellas, para que no quiere decir que se sometan, que se pongan su visa, que sean conscientes de que tienen que estar agradecidas, que no ha venido del cielo, que no es lo natural por desgracia, que se ha tenido que luchar muchísimo para que sea natural, y que esto no tiene nada que ver con otras luchas, que cada lucha podemos apoyar otras luchas. El feminismo siempre ha sido muy generoso y hemos apoyado muchas luchas, pero lo que no podemos hacer es eliminar nuestra lucha porque no se ha conseguido nada todavía. Las estadísticas de la muerte siguen ahí, y las represiones y las discriminaciones siguen ahí. Y en periodo estival, Juan, y mucho más. Y en época de COVID, cuando teníamos el COVID... Cuanto más roce, en vez de más cariño, más se enciende eso que hablábamos antes del círculo vicioso de la violencia. O sea, ya la persona que te molesta porque te parece que te debe la vida, poco más o menos que se la estás perdonando, pues ya si la ves muchas horas, mucho tiempo, pues te va cargando más. Y no siempre tiene ganas de salir a la calle a echarte una copa o de tal, entonces vas, pues la emprendes. Es terrible. Sí, sí. Y es preocupante entonces la normalización, percibo yo, entre los y las jóvenes, entre más hoy con las redes sociales, este tema ahí de es preocupante porque en muchos casos, como cuando la autora del Varón Domado, en los años 50, que se creía que era un libro valiente, controvertido, perdona, de valiente no tiene nada hacerle la ola al dominante. Los varones han venido dominando siempre. Ahora hay muchas mujeres que piensan que son rebeldes porque van contra este feminismo hegemónico. Pues sí, señora, es que el feminismo es una defensa de los derechos de las mujeres. Lo que va contra los derechos de las mujeres no es feminismo. Es que no es que tengamos carnet feminista, ni entonces no, o sea, vamos a ver. Si queremos estar a favor de que las mujeres conserven la vida y su capacidad para desarrollar su talento, eso es el feminismo. Fuera de ahí no. Rebelarnos contra eso es decir que quieres lo otro. Entonces, si tú, por ejemplo, también ves porno con tu pareja, con tu compañero, que quiere reproducir esas escenas, y tú ves que están los hospitales llenos de mujeres jóvenes trabajando el suelo pélvico porque están destrozadas, por desgracia. Y entonces, como cuando ya se resisten, pues ellos acceden a otras mujeres por pago, y entonces esas mujeres jóvenes normalizan que eso es así, el sexo es duro, es doloroso, y para eso existen otras que están como preparadas para eso, y si no, pues mira, lo siento, no me da para tanto la solidaridad. Igual que otras, pues contratan inmigrantes para que limpien la casa, pues estas son para el sexo. No, eso primero no es sexo, si duele no es sexo, si duele no es amor, si es explotación no es trabajo, o sea, todo dentro de un orden. Tienen que quitarse ese complejo y tienen que ver que si algo es dañino, no les interesa.
y tienen que luchar contra eso, no decir yo soy moderna, entonces estoy a favor del coito anal por las buenas, cuando el tracto anal para una mujer no es lo mismo que para el hombre, tiene la vagina al lado, las consecuencias pueden ser muy nefastas, nuestro cuerpo tiene otras características y no está diseñado para eso, etcétera. Entonces, me da mucha pena porque se les está embarullando, es decir, van a una manifestación y puede venir alguien vestido de mujer y darte una paliza o hacerte ver que eres insolidario porque estás contra esa lucha. No estás contra nada, es que seguimos luchando, luchemos todos juntos. Vente conmigo si quieres, vamos a acompañarnos, pero no a suplantarnos, no me suplantes en los premios deportivos, no me suplantes en los periodos electorales dentro de las listas, no me suplantes, es decir, cada sexo tiene que tener sus derechos. Se desarrollen como se desarrollen desde el punto de vista del rol. Hay un señor que por lo visto tiene una familia y va al trabajo con una falda estrecha y unos tacones y unos pelletes. Bueno, si está cómodo así y le gusta, pues yo qué sé. Pero eso no tiene que quitarle ni un euro a la lucha contra los asesinatos, la violencia física, la violencia psicológica, la prostitución, etcétera, que son unas lacras enormes que están sufriendo las mujeres, por desgracia, todavía hoy en día en un país tan avanzado como es España. Para terminar, Juani, ¿qué recomendaciones nos daría a los y las televidentes de Canal 13 de Canarias en este programa de hoy especial, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es mañana 25 de noviembre, hoy víspera? ¿Qué recomendaciones? Mira, muchas veces se habla de las gafas violetas, ponerse las gafas violetas. Pues yo creo que simplemente basta con quitarse la venda. Es decir, si miramos alrededor con espíritu crítico, vemos la injusticia. Y lo que tenemos que hacer es mentalizarnos de que si oímos o vemos algo que puede llevar a la conclusión de que está habiendo un maltrato hacia una persona, una discriminación, etcétera, que podemos denunciar. Es decir, yo comprendo que la gente tenga miedo de represalias o que no quiera dar la cara, etcétera, pero se puede llamar a los teléfonos, el 016, el mismo, 016, sí. el 112, 112, sí. O sea, cualquier teléfono, no es, ese no puedes llamar porque si es violencia de género es otro, no, todos los teléfonos. Está en riesgo una vida, da igual de quién sea la vida, suponemos, ¿no? Y eso es lo que yo recomiendo que se luche por un mundo mejor, un mundo en el que podamos coexistir y convivir y desarrollarnos varones y mujeres por igual, niños y niñas, jóvenes y de un sexo y de otro, mujeres y varones, ancianos y ancianas. Y es fácil, se trata de ser un poquito valiente nada más, solo un poquito, y no perderse, que los árboles no te impidan ver el bosque. Es decir, ahora están con él, ella, ¿y ahora qué digo? No, pues si hay mujeres y hay varones, pues hablemos como en el Quijote, que decían, está toda la plaza llena de vecinas y vecinos y no le costaba nada. Es como si vas a un sitio donde hay plantados pinos y encinas, no dices, está todo lleno de pinos, porque sabes que las encinas están bellotas y no va a ir nadie a recogerlas porque creen que hay pinos. Pues lo mismo, es decir, si estamos hablando de mujeres y de varones, hablemos de mujeres y de varones, digamos, los y las presentes. No hace falta decir los presentes y las presentes, la gente se complica la vida muchísimo. Las y los presentes, no pasa nada, es muy fácil. Y que vemos algo que está mal, oye, no le hables así delante de mí a nadie, no te voy a reír del chiste, me parece un horror. O son muchas cosas las que podemos hacer. Pues desde aquí invitamos a los y las televidentes. Perdona, y asistir a la manifestación de mañana. A las 12 en la Plaza de Santana. Seguro que Marian ahora se lo dirá muy bien. Exactamente. Pues gracias, Juan, y por estar aquí de nuevo en Canal 13 Canarias, tu casa. Gracias. Gracias a ustedes. Y especialmente pues agradecer a la compañera Juana María Santana, activista feminista y abogada, por estar hoy en víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y nada, acudamos mañana 25 de noviembre a las 12 de la mañana en la Plaza de Santa Ana, la capital Gran Canaria, y estaremos todos y todas para luchar una vez más. Gracias y le esperamos en el próximo programa.